Nos acompaña en videollamada y nos da mucho gusto darle la bienvenida al escritor Paco Cruz, Francisco Cruz Jiménez, quien pues tiene en su haber varios libros de análisis, sobre todo acerca de temas que tienen que ver con la criminalidad, también con la corrupción en México. Francisco Cruz Jiménez es periodista que se ha formado en medios de comunicación y también en sus primeros años de reportero colaboró en el vespertino El Noticiario de Toluca y el Heraldo de Toluca. Además fue corresponsal en Colombia, Texas y Miami para Notimex, donde fungió como subdirector de edición y redacción. Entre otros libros, el que hoy nos presenta pues justamente tiene que ver con las damas del poder, las primeras damas que han tenido pues una trayectoria pues destacada, pero no por sus logros, sino más bien por sus presuntos actos de corrupción. Es autor también del libro El Cártel de Juárez de 2008, coautor de otro libro, Negocios de Familia, biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco, entre otros muchos libros de Paco Cruz. Pues nos da mucho gusto saludarlo, Paco Cruz, y bienvenido al programa de Contralínea, pues para hablar también de este libro que está estrenando y que nos revela pues cómo han sido estos negocios al amparo del poder desde la figura de la primera dama, pues que ya parece no volverá esta figura, pero que sí hizo mucho daño a las finanzas públicas. Muy buenos días. Nancy, ¿cómo estás? Al contrario, primero, muchas gracias por la invitación. Y después, sí, mira, el libro acaba de empezar a circular hace 10 días. Hoy se encuentra ya a la venta en todas las librerías y en las plataformas digitales en su versión electrónica y en su versión impresa. Y sí, mira, en realidad es una reconstrucción, yo digo, de las correlatoras de la historia de este país que siempre quedaron de un lado. Por lo regular conocemos a las tres últimas por todo lo que hicieron, las infamias, diría yo, ¿no? La corrupción, conocemos a la Gaviota, Angélica Rivera, a Margarita Zavala, a Martita, pero este país lo construyeron más mujeres y ellas vulgarizaron a los pinos, vulgarizaron el título que ellas adquirieron, no que nadie se lo dio porque no es un título oficial o no era un cargo oficial, pero lo aceptaron y vulgarizaron, se corrompieron y en la historia hay grandes huecos de corrupción y ellas forman una parte esencial de ese poder que corrompió este país y que se llenó las manos de sangre, Nancy. Y justo preguntar específicamente por algunas de ellas. Y sí, bueno, tenemos en la memoria colectiva a estas tres que menciona y que además aparecen en la portada. O sea, no es gratuito también que sean las más recientes y con ello, pues sí que las que más recordamos. Pero hay un episodio que me parece a mí muy importante en nuestro contexto actual y que tienen que ver con el caso de la guardería ABC. ¿Por qué lo pregunto? Pues justamente porque Margarita Zavala y su esposo Felipe Calderón pues se han mantenido en la política, un poco menos Marta Sagún, aunque Vicente Fox por supuesto también anda muy deslenguado a últimas fechas, pero en el caso de Felipe Calderón y Margarita Zavala pues pareciera que no tuvieran responsabilidad con la sociedad mexicana cuando por supuesto ese gobierno fue todo un desastre. Y me parece a mí que uno de los episodios pues que más nos retratan quiénes son estos dos personajes de la derecha. Y además Margarita Zavala, que incluso pensó que podría postularse como candidata nuevamente a la presidencia de la República, pues se mantienen dentro de la política y además con un perfil pues muy intenso en el sentido de estar constantemente reclamando a este gobierno,
cuando, pues ya lo decimos, su administración fue un desastre. Su familia se benefició justamente por las privatizaciones, en ese caso lo que se conocía como la subrogación de guarderías. ¿Cómo viste este episodio de la vida nacional en ese sexenio calderonista, la participación de Margarita Zavala pues en temas públicos, pero sobre todo en este caso la guardería ABC? Mira, Nancy, en realidad yo llamo a Margarita la contorsionista, una contorsionista que ha abusado del poder, contorsionista porque ha tratado por todos los medios, incluso amenazando a través de políticas de Estado en su momento, de evadir el tema de la guardería ABC cuando ella es directamente responsable. No solo porque sus familiares estuvieran ahí, sino porque los permisos que se otorgaban en esa época para operar las guarderías eran parte del nepotismo de las primeras damas. Y luego cuando hay mira, no es un accidente, en realidad cuando es un accidente es fortuito, pero ahí hay todos los elementos para configurar un crimen de Estado. Se otorgan permisos en lugares que no se supervisan o en lugares que se supervisan, pero que nunca se atienden las recomendaciones, se los otorgan a familiares. Entonces ha tratado de evadirse, pero ella es responsable no solo de la guardería ABC, mira, es corresponsable de 72 matanzas colectivas que se reportaron en el gobierno de Felipe Calderón y ella sale impoluta, siempre trata de evadir, siempre trata de esquivar, como hacen los equilibristas. Así que no, lo de la guardería ABC es una parte, mira, pero además toda su familia, no solo sus primas o sus primas hermanas se beneficiaron con los permisos, mira, toda su familia se corrompió, sus hermanos, primos hermanos. Yo recuerdo mucho uno de sus primos hermanos en la Dirección de Innovación Tecnológica del IMSS, que otorga contratos irregulares por 3,000 millones de pesos y luego se descubre que es un cochinero y luego lo esconden. Otro de sus primos, que era gerente de una distribuidora automotriz, y a través de Margarita se le otorga contratos para renovar toda el parque vehicular de Pemex, que es una locura, y de las pipas en especial, y salen de la quiebra ese grupo automotriz y crea un periódico. Así que podemos seguirla por la guardería ABC y todas las políticas de Estado para callar ese crimen, podemos seguirla por las 72 matanzas, podemos seguirla por la corrupción de sus sobrinas, de sus hermanos, por la corrupción de sus primos hermanos y por la de su papá. Mira, entonces es una mujer que tiene las manos metidas en todos lados. Ella misma, cuando fue candidata presidencial, yo lo recuerdo, la persona que le hizo el trabajo de inteligencia fue Genaro García Luna, fíjate, y Genaro García Luna le hacía el trabajo de inteligencia para formar su partido político. Cuando cayó preso, destruyeron todos los documentos, pero Genaro García Luna era el hombre que llevaba su trabajo de inteligencia. Así que te digo, es la guardería ABC, que es un crimen, 49 niños muertos, que la mantiene ahí, que debe mantenerla y que debe ser responsable judicialmente. Lo mismo que Felipe Calderón. Entonces, es una gama de delitos, una gama de abusos y una gama de sustraer recursos públicos. Yo recuerdo mucho, yo estuve en Ayapango, allá cerca del volcán de la Popo, donde levantaron un chalet tipo suizo. Entonces, es una gama, los 49, la guardería ABC es un crimen de Estado, verdaderamente un crimen horroroso que no debemos olvidar nunca, porque la vulgariza y la criminaliza, pero también tengo todos los otros crímenes, y ella, tú tienes razón, se mantiene ahí en la palestra política, impulsando, y bueno, ustedes, Contralínea lo ha documentado muy bien, es una mujer que se acercó a la extrema derecha peligrosa de este país, buscando la candidatura presidencial. Mira, yo digo, no lo ha logrado. ¿Por qué? No, por ganas no le faltan, sino porque es una mujer sin chiste, sin carisma, sin nada, y tiene las manos manchadas de sangre, desde el ABC a 72 otras matanzas que hubo y que se registraron debidamente en el gobierno de Felipe Calderón, Nancy.
Y también preguntar, pues, ¿cómo nos explicamos como país que esta persona, Margarita Zavala, con toda esta trayectoria, no solo escandalosa, no solo de vergüenza, sino sobre todo de crímenes, como lo menciona, crímenes de lesa humanidad, incluso crímenes de Estado, como el caso de la guardería ABC o las otras 72 matanzas que se van narrando en este libro de las damas del poder, pues cómo nos podemos explicar que alguien así, con este pasado, pues no solo permanezca en la vida pública, sino que además sea cobijada por el Partido Acción Nacional como si nada, como si su paso por el poder público hubiera sido impoluto, y también como si no existiera testigos o como si no hubiera una memoria colectiva acerca de todas estas atrocidades, o cómo se explicaría una circunstancia de esta naturaleza. Por varias razones, Nancy. Mira, hay que darlas, las desglosamos. Primero, porque el Partido Acción Nacional está lleno igual de criminales, de delincuentes. No es porque lo diga, está documentado, está documentado. Entonces, un partido y un sistema político que adoptó bien el PAN desde el PRI, pues es un partido lleno de políticos sinvergüenzas. Así que entre ellos, velos, están aliados ahora, entre ellos no pasa nada, todos roban, todos tienen las manos manchadas de sangre, las cúpulas sobre todo. Entonces ahí pasa inadvertida porque son iguales. ¿Qué le pueden decir a, por ejemplo, Marco Cortés, a algunos exgobernadores o gobernadores? ¿Qué le pueden decir? ¿Qué puede decir el PAN cuando validó una guerra criminal desde la presidencia de la República? ¿Qué le pueden decir? Nada. Y luego tenemos otra arista, mira, que es que estas mujeres formaron un mundo alterno hasta el 30 de noviembre de 2018, un mundo alterno protegido por una prensa corporativa que se corrompió, pero hace décadas. Y entonces ellas pasaban inadvertidas y se sostienen porque si bien es cierto que hoy tenemos una prensa crítica, independiente, una prensa alternativa, lo real es que todavía la prensa, la llamada prensa masiva o medios masivos, los protege. ¿Por qué? Porque se beneficiaron con miles de millones de pesos, no solo los grandes, los dueños, ¿no? Que son los grandes receptores del dinero del gobierno o del dinero del erario, ¿no? Los periodistas, los grandes periodistas que vemos hoy, se beneficiaron con el sistema de entregas o dádivas de dinero desde el gobierno de Felipe Calderón, ya no digamos del de Fox, que trabajó todo para los medios, ¿no? Calderón, Enrique Peña Nieto, o sea, estas mujeres pueden intentar pasar por invisibles. ¿Por qué? Porque todo el mundo se benefició de entregas del dinero de gobierno y porque los políticos del PAN, los políticos del PRI, formaron un mundo alterno en el que la clave parece estar en la corrupción, en el manejo de los dineros públicos para beneficio personal. Y luego, mira, lo otro es que también corrompieron a una clase empresarial que fue como una especie de garante del poder político. Así que todo mundo se protege o se protegen entre ellos y pueden aspirar a lo que sea. Mira, no solo a través de cargos de elección popular, sino de representación proporcional. Y en ese mundo alterno, en ese mundo no ficticio, existe tan real que están llenos de dinero. No conocemos a políticos del PAN que no tengan una cola que le pisen. Mira, hoy tienes a Xochitl Gálvez, pero has tenido cualquiera de los cárteles inmobiliarios, así que todo mundo se ha beneficiado de eso, y en ese mundo Margarita, pues puede tratar de pasar inadvertido. Si no hubiera medios independientes, mira, esa mujer andaría como si nada, seguiría con sus lazos con la extrema, la ultraderecha de este país, la derecha violenta, la derecha confesional. Ella misma lo ha confesado, mira, en su autobiografía, confiesa que es una católica pura y se acerca en ese contexto a los grupos de ultraderecha que llevaron a Vicente Fox al poder. Así que puede pasar inadvertida para ciertos sectores, pero bueno, también hay otro sector nuevo de la prensa que o la prensa independiente que la tiene ahí y tiene la obligación de tenerla en primera plana, Nancy.
Y justo igual hablando de esta derecha cínica, derecha corrupta y también, pues como dice el propio presidente López Obrador, una derecha que pues tiene como principal digamos, característica la hipocresía, encontramos a otra dentro de este libro, otra igual primera dama, que es Marta Sagún. Marta Sagún también ligada al Partido Acción Nacional. De hecho, pues Vicente Fox llega a la presidencia como parte de este partido político y ahora es quien encabeza incluso sus campañas de spots, ¿no? Aunque ya después cuando habla con sus verdaderas palabras ya no les gusta a los panistas como los echa de cabeza, pero bueno, más allá de eso, Marta Sagún también tiene toda una historia en la cual se benefició su familia, pero además en estos mismos señalamientos en torno a la capacidad e incluso intelectual de Vicente Fox, pues se le ha señalado durante muchos años a Marta Sagún haber cogobernado o llevado, pues sí, el poder político en sus manos, como lo observas desde tu propia investigación, pero sobre todo desde los hallazgos que has tenido para la elaboración de este libro. No, sí, mira, yo digo que lo de copresidenta, mira, no lo inventamos nosotros. En las reuniones que Marta Sagún y a las que yo di seguimiento, que sostenía con personal internacional o del extranjero, en reuniones a puerta cerrada, cuando le preguntaban, ella respondía, yo no me siento como la vicepresidente o la primera dama, yo soy la copresidenta de este país. Ella lo decía, eran sus palabras, y bueno, las de Fox ni se diga, ¿no? Decía, somos una pareja, pero Martita es más que eso, tienes tu razón. Es una mujer con unas ambiciones larguísimas que se había corrompido desde antes de llegar, de llegar a los pinos. Es decir, es una mujer que tenía un plan premeditado para saquear al Estado. Cuando forma su fundación desde el gobierno, se aprovecha del gobierno, chantajea a los empresarios para que le ayuden a fundar su fundación, a formarla y a sostenerla todavía hoy. ¿Por qué digo chantaje? Pues porque ¿quién le va a negar algo a la esposa del presidente? Así que no, es una mujer que llega, mira, es la primera, porque eso lo tengo documentado, no solo en este libro, en otros. Ella introduce al poder verdaderamente a Genaro García Luna. Genaro García Luna le ofrece todos los documentos de la corrupción de los políticos del PRI y del PAN. Ella lo compra y chantajea al PAN y así puede cogobernar el país. Ella le vende a Fox el proyecto policial para controlar al narco de Genaro García Luna y Fox lo compra porque viene de Martita. Así que esta mujer, y llega a un acuerdo con Genaro García Luna, mira, que lo único que ella pide, porque ella tenía su coto de poder en la presidencia, que protejan a sus hijos. Y Genaro García Luna los protegió hasta el último. Nunca Bueno, fueron tocados los hijos de Marta Sagún. Así que es una mujer que llegó con un plan determinado, yo digo, para tomar por asalto las arcas del gobierno federal, Nancy. y bueno, si nos vamos un poco más atrás, yo creo que una de los personajes, o más bien uno de los personajes de la política que casi no se nombra, como si no le hubiera hecho daño a nuestro querido México, es precisamente Ernesto Zedillo. ¿Qué pasa con Hilda Patricia Velasco? Porque quizá ya al quedar un poco más atrás en el tiempo, este sexenio sedillista, pues quizá no recordamos lo que significó Nilda Patricia para este país en términos sobre todo de crimen organizado, de narcotráfico y sobre todo también su familia. Ahí, ¿qué pudiéramos encontrar a lo largo de estas páginas? No, no, mira, Nancy, muchísimo hay y tienes razón, por eso debemos tener memoria. Sí, yo digo que esta mujer caminaba con el miedo en la retina. Mucha gente atribuyó a que tenía problemas con el alcohol y que por eso andaba pegada con Ernesto Zedillo Ponce de León. Una parte es real, una parte es real, pero lo que verdaderamente debe asustarnos y escandalizarnos es que su papá, como sus hermanos,
controlaban parte del cártel de Colima, que se dedicaba nada más y fue el pionero en la exportación ilegal de drogas sintéticas a Estados Unidos, ¿sí? Y que hoy tenemos en el nombre del fentanilo, pero su familia vivía controlando al parte del cártel de Colima, que después con el tiempo da forma a lo que hoy es el cártel Jalisco Nueva Generación y que termina por redondearlo Genaro García Luna. Así que esta mujer sabía, no solo tenía miedo, mira, lo decía, no solo tenía miedo porque su familia estaba involucrada en problemas de narcotráfico, sino porque también ella tenía miedo que Cedillo atentara contra su esposo, y Cedillo estaba mal, y porque él sabía, entre otras cosas también, que él saca a parte de las élites del ejército, las destina al combate al narcotráfico, y ahí toman forma los Zetas. Es decir, era una mujer que de alguna forma, a través de su marido o a través de su familia, pues estaba inmersa en el crimen organizado. Así que es un sexenio de pesadilla, no solo porque se forma o dan forma a los Zetas, porque no había ninguna preparación, sino porque también hipotecan el petróleo y ella calla todo lo que hace Cedillo. Todo lo calla, todo se escuda en que es una mujer que no habla, que prefiere estar con su familia, sí, pero ella conoce los crímenes de su papá, conoce los crímenes de sus hermanos, conoce los crímenes de Cedillo y calla. Así que es una mujer que es fundamental como cada una de las otras, Nancy, es fundamental en el saqueo al Estado y en cómo se fue recrudeciendo la violencia y se fortalecieron los cárteles, primero de la droga en este país, y que da paso después a las organizaciones del crimen organizado. Importante pues recuperar toda esta memoria para entender pues por qué llegamos a un momento tan crítico como el de la violencia que todavía vivimos en nuestros días. ¿Qué pasa con Cecilia Ochelli González? Un sexenio antes pues ella ocupó justamente esta figura de la primera dama cuando Carlos Salinas de Gortari pues hizo de las suyas, no podemos llamarlo de otra manera, ese sexenio tan atroz, también el de Salinas. Ahí que podemos encontrar, orientándonos un poco acerca del contenido. Mira, yo te platico, Nancy, porque siempre hablo así. Este, a Cecilia Ochelli, bueno, a Cecilia Ochelli la delineo nada más, la perfilo nada más, pero cuando termino el libro, la perfilo primero porque es un sexenio criminal. ¿Sí? El sexenio de Carlos Salinas de Gortari, lo he documentado en otros libros, es un sexenio criminal. Están los magnicidios de el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, que lleva hasta los pinos de Carlos Salinas. Está el asesinato de José Francisco Ruiz Macié, su cuñado, que también lleva los pinos. Están asesinatos de 600, por lo menos 600 a militantes de lo que era entonces el PRD, que era una fuerza sólida, consolidada, no la caricatura que soy, y la perfilo y la enseño, pero cuando termino el libro, como cada libro que hago, saco el capítulo, porque eso me da paso al siguiente libro, así que ya sabes de qué viene mi siguiente libro. Yo cuando termino un libro, digo, este es el próximo libro. Así que los Salinas los delineo en un par de capítulos, pero luego los saco porque es el paso a mi próximo libro. Y también dejo fuera, para que la gente sepa por qué, a Beatriz Gutiérrez Müller, porque es un libro sobre corrupción, sobre abusos de poder, sobre mujeres que desde la alcoba, desde el comedor presidencial, influyeron en la historia de este país, y a Beatriz Gutiérrez Müller no se le ha probado un solo caso de corrupción, un caso de abuso de poder. Así que a ella la dejo fuera por una razón, por esa que estoy platicando, y a Cecilia Ochelli la dejo, nada más la perfilo y la dejo fuera. ¿Por qué? Porque es lo que me da sustancia para el próximo libro, que yo digo, la familia Salinas merece mucho más. ¿Por qué? Pues porque fue un sexenio cargado de crímenes, cargado de odio, cargado de robos al país, y que prácticamente, si bien es cierto que Miguel de la Madrid Hurtado delinea el neoliberalismo como lo conocemos hoy, y que no es otra cosa, sino por lo menos para nosotros, un sistema que empobreció a la mayoría de los mexicanos y sirvió para crear nuevos ricos o bien a consolidar las fortunas que había. Es un sexenio que merece un capítulo aparte, un libro, porque
allí se forja toda la desgracia de este país, Nancy, se forja todo lo que tenemos hoy, desde el saqueo al Estado hasta deshacerse de todas las empresas que eran de los mexicanos. Un sexenio que verdaderamente es de terror y me parecía, yo, por ejemplo, García Luna, para que tengas una idea, es producto de un capítulo que dejé fuera en otros libros y me preguntaba la gente, oye, pero ¿por qué lo dejaste fuera si ya lo tenías? Es un narcotraficante. Yo le decía, sí, pero es que me va a dar paso para el libro de García Luna. Así que hoy delineo a Cecilia Ocelli, lo mismo que a Salinas, en este capítulo, en un par de capítulos, y es lo que me va a dar paso para el siguiente libro, que es la continuación de Las Damas del Poder, Nancy. Finalmente preguntar, pues justo en la coyuntura que estamos viviendo como país, ya encaminados hacia la próxima elección de 2024 y con todas estas informaciones investigadas, ¿cómo observas pues justo esta transición y nuevamente a la derecha, a este bloque que pues ya se ha desnudado a sí mismo, ya se han ubicado ellos mismos en un solo bloque? El PRI y el PAN siempre habían pues hablado de una separación, en realidad son lo mismo, pero ¿cómo observas esta solicitud del voto al pueblo de México con un cinismo, como si no tuviéramos memoria, como si no fuéramos a revisar todas las desgracias que nos acontecieron, sobre todo a raíz de estos gobiernos donde se apuesta ya por el modelo económico neoliberal, se abandona el estado de bienestar y entonces empieza pues sí toda esta marcada desigualdad, pobreza, riqueza para unos, pobreza para la mayoría? ¿Cómo observas esta parte? Mira, Nancy, es bien interesante porque, y no debemos olvidar que la derecha, aunque no se ha logrado recomponer, aunque sigue perdida, va a hacer sus esfuerzos. ¿Por qué? Por recuperar lo que perdió. Y verdaderamente perdió, sí, sí perdió mucho. Es una derecha o mezclada entre la derecha moderada y la ultraderecha. Es una derecha que tiene necesidad, o por lo menos apuesta a regresar por todo lo que perdieron, no le importa la violencia. Es una derecha que desde el día uno del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha conspirado. Es una derecha golpista, es una derecha violenta, pero hay que recordarlo, es una derecha que tiene cuadros, aunque estén dispersos, y que ahora se aglutinen en torno a Claudio X González, que es un tipo vulgar y que verdaderamente es un tipo que no entiende, que no tiene capacidad política. Mira, yo lo recuerdo mucho cuando Luis Donaldo Colosio lo incluye en parte de su equipo, en realidad lo aleja y dicen, denle lo que sea, prácticamente lo mandan a lavar los pisos, pero no lo quieren cerca, pero no ha aprendido. Entonces, hoy tienen necesidad de regresar. ¿Qué perdieron? Muchas cosas. Mira, eso es muy tangible. Por ejemplo, a partir de los últimos tres gobiernos, Fox, Calderón y Peña, los empresarios grandes dejaron de percibir o tuvieron que ceder 600 mil millones de pesos por año, nada más por perdones fiscales, aparte la ilusión, aparte todo lo demás. Y los contratos jugosos, por ejemplo, los medicamentos o las obras inconclusas, obras que empresas fantasmas, es decir, tienen necesidad de recuperar algo que tenían y que nunca les costó trabajo. Son una clase parásita que ha estado a expensas del gobierno y que van a hacer el intento, y no debemos menospreciarlos. En Nancy, son dueños de todos los medios de comunicación, por ejemplo, son dueños de muchas empresas y tienen un grueso de la población, porque en eso han sido exitosos a través de sus grandes medios, en convencerlos de que la derecha es necesaria. Sin embargo, también, mira, tenemos que recordar, tú tienes razón, tenemos memoria, 30 millones de votos, más de 30 millones de votos en 2018. Yo estoy convencido, porque lo veo en la calle, se mantienen firmes y esos aumentaron. Y bueno, hay que esperar a que empiecen las campañas. Y mira, ellos solos, con personajes como Fox, como Xochitl, como cualquiera, mira, como Alito Moreno, el que tú pongas, creo que van a tener un poco de trabajo, pero no hay que despreciarlos. Están ahí presentes y van a intentar meterse a través de qué, pues noticias falsas, a través de mentiras y a través de ese control de manipulación de los grandes medios. Así que hay que estar pendientes,
pero mira, 30 millones de votos siguen vivos y va a ser muy complicado para la derecha retomar el poder por más que inflen a personajes como Xochitl Gálvez. Pues ahí está, y agradecemos mucho la presencia del escritor Francisco Cruz, conocido cariñosamente como Paco Cruz, por habernos presentado su libro aquí en el programa y por supuesto la invitación a que lo adquieran, donde se encuentra, bueno, sabemos que ya está incluso en plataformas como Amazon, aquí haciendo el comercial, pero ¿dónde encuentran este libro? Nancy, no, muchas gracias. Mira, sí, ya está en todas las grandes librerías, lo sé, porque, mira, nosotros regularmente hacemos un poco de promoción hasta 10 o 12 días después de que sale. Hoy nos adelantamos un poco, pero ya está en todas las librerías, en todas las grandes librerías, está en todas las plataformas digitales, en su versión digital e impresa. Son 10 damas, bien, y son 13 damas las que perfilamos a partir del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y un poco Miguel Alemán Valdés con Beatriz Velasco y a Soledad Orozco, la esposa del último general presidente Manuel Ávila Camacho, ya está en todos lados, Nancy, muchas gracias.